Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de nuestros recuerdos más divertidos en China. Estos días estamos un poco más cansados y estresados de lo normal porque yo estoy con los exámenes de mis estudiantes y el poco tiempo libre que tenemos lo hemos aprovechado para relajarnos un poco dándonos un bañito, por ejemplo. Ya veis que hoy nos hace un día más gris, pero estamos encantados porque ha bajado bastante la temperatura y se está muy a gusto tanto en la calle como en el agua. Ya os dijimos que en verano, cuando pega el sol, el agua de los embalses no tarda en calentarse, pero ahora mismo con los 25 grados que tenemos, darte un chapuzón es una gozada. Dicen que soy de Portugal. No, no. 一个小姐白菜了了，你是中国人不了？对呀，你白草，对，他是我老公。你老公了？哎呀的，我原本那不对呀，这个也不懂，但是语文，知识你肯定是语文你说。我们在玩来拍了，这是什么？很漂亮这里。学习的多的，这里学习多的啊，不学好年纪的，我呀，我30多呀。你30多岁的，他不他也30多了。读书了，那边的。工作在工作，我们在工作。这个语文了呀，这个是。西班牙的。西班牙的。西班牙。西班牙。Bueno, Bueno, pues vamos con el tema de hoy, que es un tema relajado y esperamos que os saque al menos alguna sonrisa. Los 2 primeros meses que pasé en China, más concretamente en Wuhan, fueron un poco difíciles, ya os lo conté en otro vídeo, pero también me obsequiaron algunos de los momentos más divertidos que recuerdo de todos estos años. Y esto se debe en gran parte a la comunidad de estudiantes extranjeros que había en la universidad. Yo ya tenía experiencia estudiando en otros países europeos, me lo pasé pipa en Irlanda y también en Alemania en los pocos meses que estuve, y yo creo que es muy normal que al llegar pases un tiempo con otros estudiantes extranjeros. De esto se puede aprender mucho, a veces puede ser tanto o más enriquecedor que mezclarte con la gente local, pero en China esta experiencia puede ir mucho más allá porque hay más estudiantes de países no occidentales o de lugares menos occidentalizados. Al fin y al cabo, en Europa y América tenemos muchas diferencias, sí, pero también compartimos muchísimo. En China, como es lógico, tenemos muchos estudiantes llegados de Asia, y este es un continente más variado de lo que muchos piensan. A ver, enseguida volvemos al campo, pero para que os hagáis una idea, en mi clase de mandarín teníamos, si no recuerdo mal, 4 estudiantes de Nepal y otros 2 llegados de la India, y las primeras veces que hablé con ellos, porque estos sí se manejaban en inglés, estaba yo ahí contándoles mis chorradas y ellos mientras tanto sonriendo y meneando la cabeza así de lado a lado, y yo decía, ¿pero qué pasa con esta gente? No tenía ni idea de lo que significaba esa reacción y era muy confusa para mí. Luego me explicaron que es una forma de asentir o de demostrar aprobación, pero tardé bastante en acostumbrarme. Es decir, la comunicación no verbal de algunos países vecinos puede ser muy diferente, y no solo para los occidentales, sino también para los chinos. En cuanto a la forma de entender el espacio personal, te podías encontrar ambos extremos. Entre los nepalíes, con los que me llevaba muy bien, aunque no sé si esto es muy representativo, porque ellos eran miembros de una minoría y además cada uno es como es. Los chicos eran muy de abrazar, no era raro que te pusiesen el brazo así o te agarrasen de la mano durante un buen rato, y a mí me parecían majísimos, pero había momentos en los que decía, esto es demasiado para mí. Aunque luego con los estudiantes de Vietnam, Japón y Corea del Sur ocurría más bien lo contrario, tocar lo justo, y para ellos yo era el tío raro de los manoseos. Para los chinos, Javi también toca un poco demasiado. Mis familiares no se lo dicen, pero yo sé que no les gusta mucho. Bueno, oye, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo llevo mucho tiempo sin volver a casa y a veces me paso de cariñoso. Pues ya está. A ver, que no me pongo besucón ni nada, como mucho el brazo por encima del hombro, alguna palmadita, pero se ve que no mola. Luego está la forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres y entre jóvenes y mayores, donde también podemos encontrar diferencias bastante grandes dentro de los países asiáticos. Por ejemplo, en mi clase había unos cuantos estudiantes vietnamitas y tenían fama de ser demasiado obedientes y buenos con el profesor, y algunos compañeros de otros países asiáticos se reían un poco de ellos. Pero los de Vietnam tenían un trato entre compañeros y compañeras muy igualitario, y entre los que se reían de
de ellos había algunos que quizás no tanto. Yo conecté muy bien con nuestros compañeros turcos, kazajos y uzbecos. Creo que hay algo en ellos, sobre todo en la forma de tratar entre hombres, que se me hacía muy familiar. Aunque no hablaban apenas inglés y teníamos que echar mano del poco chino que manejábamos para entendernos. Uno de los kazajos con los que mejor me llevaba se hacía llamar Boba, aunque su nombre completo era Vladimir. Y diréis, vaya nombre, pues sí, a mí al comienzo me costaba un poco aguantar la risa. Pero al oro, yo durante un tiempo también me hice llamar Xavi porque pensaba que para los chinos era más fácil de pronunciar que Javi. Y total que a ellos Xavi les suena muy parecido a Xavi, que es una forma de decir que no eres muy listo. O sea, estábamos ahí Boba y Xavi en plan dos tontos muy tontos sin apenas entendernos, pero pasándolo muy bien porque tanto él como algunos de sus amigos y aquí un servidor éramos bastante dados a las bromas y a la risa fácil. Por si fuera poco, al menos en la Universidad de Wuhan también teníamos muchos estudiantes africanos, lo cual añadía todavía más complejidad y riqueza al asunto, porque a veces tendemos a meter a todos los africanos en el mismo saco y no señor, no hay manera. En otra ocasión ya os comenté que algunos estudiantes africanos aprendían mandarín a toda velocidad. No sé si es porque ya habían estudiado algo antes en sus países, pero tardaban menos que muchos de otras partes del mundo en ganar soltura y fluidez. Ahora bien, nunca me olvidaré de un compañero de Kenia que era capaz de ir con abrigo de los gordos en septiembre. Y cuidado porque Wuhan es una de las ciudades más calurosas de China. O sea, yo iba en camiseta de tirantes y este tío casi temblando, aunque también era un poco raro para sus paisanos. Los europeos y americanos éramos una pequeña minoría en muchos grupos y a los demás también les chocaban nuestras cosas. Yo creo que teníamos fama de quejarnos un poco demasiado y de todo, y algunos se reían un poco de nosotros. En cada clase podíamos ser unos 30 estudiantes, a veces incluso más. O sea, había tal variedad y estábamos todos aprendiendo un idioma tan difícil que prácticamente todos los días ocurría algo curioso o algo que a los tontorrones como yo, a los de risa fácil, nos hacía el día. Y un detalle importante, todo eso ocurría bajo la tutela de profesores que la mayoría no hablaban inglés. A lo mejor en otros centros de ciudades más desarrolladas o con más occidentales no es así, pero al menos en nuestra universidad y en aquellos años 2011-2012 solo uno de ellos se defendía. Y luego estaban los cotilleos que surgían de los líos entre los estudiantes, historias amorosas, desengaños, enfados, en fin. Yo además estuve en las residencias de estudiantes extranjeros generales, por así decirlo, porque también había otras para los estudiantes europeos de intercambio, y aunque las condiciones no eran tan buenas, la experiencia fue de lo más interesante. Ya sé que esto con los años ha cambiado, pero entonces reinaba la anarquía, los edificios estaban en manos de los estudiantes y sus organizaciones, y muchas noches había fiestas hasta las tantas de la madrugada. Lele también estuvo un poco en contacto con ese ambiente cuando nos conocimos, pero creo que le daba un poco de cosa. Tenía un poco miedo de los hombres extranjeros, porque algunos son más directos que los de aquí. Sí, algunos de los estudiantes extranjeros, incluido yo mismo, éramos un poco más tirados para adelante en ese sentido, un poco más descarados a la hora de mostrar interés, y esto es algo que a algunas mujeres chinas no les convence. Aunque tampoco vamos a generalizar, hay de todo. Unos meses después, ella y yo nos mudamos a un apartamento y a partir de ahí empezamos a vivir nuestras propias aventuras. Sin duda, muchos de nuestros momentos más divertidos están relacionados con los viajes en tren de larga duración. En uno de los primeros vídeos del canal ya os conté las peripecias de mi primer viaje de visita a la zona de Lele, pero luego pasamos cientos de horas juntos en trayectos sobre raíles llenos de historietas. Los que me conocéis un poco ya sabéis que a mí el humor escatológico me mola, ¿qué le vamos a hacer? Soy así de simple. Caca, culo, pedo, pis, risas garantizadas para mí. Y cuando compartes un vagón litera con otras personas durante 20 o 30 horas, pasa lo que pasa. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Vagones de tren gaseados más allá del río Yangtze. He escuchado culos tronar en la oscuridad cerca de la puerta del cielo. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como pedos en medio de un tifón. Es hora de ir al retrete.
Y conste que yo soy el peor, porque cuando estoy un poco nervioso y como mal, me entran unas flatulencias tremendas. Una vez nos pasó que estábamos solos, Lele y yo, en un compartimento, vino el revisor de los tickets por la mañana y al entrar puso una cara en plan, ¿pero qué es este ambiente? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Hay que llamar a los bomberos o qué? Ya os hemos dicho otras veces que todo eso en China se vive con bastante naturalidad y no suele ser considerado un asunto de risa. Si te echas un pedo o se te escapa, la gente hace como que no ha pasado nada. Y a mí, como soy tan tontorrón, me dan todavía más ganas de reírme. Aparte de los propios viajes en tren, que a nosotros nos encantan, siempre los recomendamos, hicimos un primer gran viaje juntos por algunas de las provincias del sur y todavía nos reímos de las cosas que nos pasaron. Estando a más de 3.000 metros de altura me quemé y tuve que pasar parte del viaje restante cubierto de ropa. Si la gente ya me miraba de por sí, imaginad con esas pintas. También fue la única vez que nos han timado en un hotel que era propiedad de un monje budista y montamos un drama que ahora nos parece divertido, pero entonces no tanto. Es curioso cómo los momentos de mierda, siempre y cuando no sean algo grave, se van convirtiendo en momentos divertidos. A lo mejor es una especie de mecanismo de supervivencia para que no acabemos deprimidos con las cosas que nos pasan en la vida. Pero lo mejor de ese viaje es que hicimos un amigo que mantenemos hasta hoy en día. Claro, y es un amigo con el que más o menos comparto el mismo sentido del humor. Conectamos de manera prácticamente instantánea en una pequeña parada que hizo el autobús en el trayecto entre Tali y Shangri-La. Había unas letrinas terroríficas y unas plantas de marihuana silvestres al lado, nos miramos y empezamos a reírnos como dos tontolabas. De hecho, luego nos mudamos a su ciudad. Bueno, no lo hicimos solo por él. A mí me dieron una beca para seguir estudiando allí, aunque también podía irme a otro sitio. Como ya mencionamos en otra ocasión, este amigo trabajaba en un club nocturno y no hace falta decir que pasamos muchos momentos divertidos visitándole en el trabajo. Ya sé que tener amigos de tu mismo continente o país puede ser una solución fácil para pasar buenos ratos, pero en mi caso al menos, mis paisanos occidentales no son de quedarse muchos años en China. Muchos solo se quedan 1 o 2 años y si tratas sobre todo con gente de tu país o de tu región, puedes acabar atrapado en las mismas bromas de recién llegado que quizás ya no te hacen tanta gracia. Nosotros ahora hacemos mucha vida familiar y entre el trabajo y los vídeos no tenemos mucho tiempo para salir con amigos, pero ahora estoy intentando aprender a reírme de una forma más local, por así decirlo. Veo más series y películas chinas y estoy aprendiendo a comprender y a disfrutar más de sus gracias. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!